Vamos a leer la escritura, amados hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 1. Gracias. Capítulo 1, epístola a los Filipenses. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice la palabra del Señor, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que yo sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Los versículos que hemos leído, queridos hermanos, hablan precisamente de los padecimientos y el gozo a la misma vez que el apóstol Pablo tenía en su corazón en este momento en el cual él escribe su carta a los Filipenses. Y la carta a los Filipenses, o a los hermanos que estaban en la ciudad de Filipos,
Se dice, hermanos, que fue escrita mientras Pablo estaba preso en Roma. Pero Pablo, aún a pesar de estar preso, a pesar de estar, hermanos, custodiado, a pesar de sus padecimientos, él manda palabras de conforto a los hermanos que estaban afuera, que estaban en diversos lugares, porque esta iglesia de Filipos, ¿se recuerdan allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos? Dice que Pablo llegó a predicar en su segundo viaje misionero, y cuando iban a la hora de la oración, se reunía un grupo de personas y la primera persona que inició y que se convirtió a Cristo en esa ciudad fue una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Después de esa ocasión, después de que el libro de los Hechos nos narra eso, nos narra también en el mismo capítulo que aparecía una muchacha con un espíritu de adivinación que hablaba a través del espíritu de adivinación, y Pablo la reprendió, y eso generó descontento en los hombres de aquella época, puesto que la muchacha adivinando era sinónimo de ganancia para ellos. Pero cuando Pablo la liberó, hizo un problema ahí, y resulta, usted conoce la historia, que los metieron a la cárcel, a Pablo y a Silas, su compañero de milicia. Y mientras ellos estaban en la cárcel, dice la Biblia que ellos cantaban alabanzas, y hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Y ellos no escaparon. El carcelero, que fue el segundo que narra la historia, que se convirtió a Cristo en la misma ciudad de Filipos, él le dijo a Pablo: ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y usted conoce la historia. Pablo lo bautizó a él y a su familia, y ahí como que surgió una célula. Aleluya. Entonces esas fueron las primeras personas que fundaron la iglesia, que Pablo fundó en esa ciudad de Filipos. Ahora, después de algún tiempo, Pablo ya no estaba en aquella región. Pablo estaba en Roma. Se había trasladado y lo habían entregado a los romanos. Y entonces desde Roma él les escribe a los filipenses, a aquellos hermanos que comenzaron la iglesia con Lidia, con el carcelero, con toda su familia, y luego ellos quizás siguieron evangelizando, y lo que Pablo predicaba y lo que Pablo enseñaba, eso impactó a aquellas personas y resultó ser una iglesia después, a la cual ahora le llamamos los filipenses. ¿Me está comprendiendo? Y en el capítulo 1, Pablo desde la cárcel dice que pasó 2 años en una casa alquilada, pero estando preso, él por ser ciudadano romano, pues no le dieron cierto privilegio. Estaba preso, pero en una casa alquilada. Y les escribe estas palabras desde el versículo 12. Solo se lo voy a resumir por falta de tiempo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, en toda la guardia que estaba ahí custodiándolo, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Fíjese que Pablo, a pesar de estar en una situación un tanto difícil, bueno, yo diría bien difícil, de estar, hermanos, en una situación de que había atravesado y estaba atravesando problemas, pues él se regocijaba por 2 cosas. Uno, porque él escuchaba de los hermanos que estaban afuera, que continuaban a predicar a Cristo y no menguaba la fe de ellos. Nosotros muchas veces pensamos y ponemos la mirada en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios. Tenemos como referencia, y no es malo, pero no debería de ser solamente así. Ponemos la mirada a veces en alguna persona que nos inspira,
una persona que nos incita, nos transmite algo del Señor. Entonces esa persona que te invita a orar, esa persona que te habla del Señor, esa persona que te llama cuando estás triste, esa persona que predica bien, que canta bien, esa persona que te ama y te abraza cada día. Entonces nosotros tendemos, como humanos que somos, a afeccionarnos a ciertas personas. Pero Pablo se gozaba porque aún no estando él presente con la iglesia, con los hermanos que él les había predicado, aquella iglesia que él formó, aquella iglesia que él fundó en la ciudad de Filipos, aún no estando presente, él escuchaba por medio de otros hermanos que le llegaban a visitar y le hablaban. Pablo les preguntaba: ¿cómo están los hermanos de Éfeso? ¿Cómo están los hermanos de Colosas? ¿Cómo están los hermanos de Corinto? ¿Cómo están los hermanos de Filipos? ¿Cómo están los hermanos de San Juliano? ¿Acaso todavía se siguen congregando? ¿Siguen todavía con el mismo gozo de que cuando yo estaba con ellos? ¿Todavía siguen predicando el evangelio aún en medio de las pruebas? ¿Todavía siguen los hermanos creyendo en el Señor? Aleluya. ¿Todavía siguen los hermanos? Quizás cambiamos, hermano. ¿Todavía siguen los hermanos con la misma fe, con el mismo gozo, con la misma fuerza? ¿Qué hubiera pasado si a Pablo le hubieran dicho: mira, Pablo, desde que tú te fuiste, desde que te llevaron preso, desde que te alejaste, desde que te fuiste a predicar a otra parte, ya nadie se congregó? Todos se fueron cada uno a sus casas. Eso hubiera sido más que estar preso, quizás eso hubiera sido una noticia más cruel para Pablo. Porque Pablo tenía una convicción fuerte, que él pensaba y decía: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Amén. Él estaba tan convencido. Sí, él estaba tan convencido de que su vida ya no le pertenecía a sí mismo. Él estaba seguro que sea que estuviera en la carne, dice él, o en el mundo, o que se fuera con Cristo, pues su vida eterna estaba segura con Cristo Jesús. Y esa convicción del apóstol era lo que él trataba de transmitir a aquellos a los cuales él escribía y los que lo acompañaban en su vida. Ahora, dice él: así como escucho que muchos siguen predicando de la verdad de Cristo, pues yo sé que también otros lo hacen por envidia. Yo sé que también otros lo hacen no con buena intención. Yo sé que otros lo hacen, aún dice ahí, para que mi pesar o mis prisiones o mis cadenas sean aún más, ¿cómo decirle? Aún más pesadas para mí. De modo de que él decía: pero sea que lo hagan con buena intención, sea que lo hagan con mala intención, sea que lo hagan por hacerse ver, o sea que lo hagan por intereses, o sea que lo hagan por envidia o por amor, lo importante es, dice Pablo, que Cristo se sigue predicando. Porque las personas tendemos a poner la mirada en los demás. Las personas se van de las iglesias por las otras personas. Las personas llegan a las iglesias a buscar trabajo y no a buscar a Cristo. Las personas llegan a las iglesias a buscar una muchacha porque dicen que las cristianas son más fieles que las del mundo. O las muchachas llegan a las iglesias porque dicen que los muchachos cristianos son fieles. Hay muchas personas que llegan a las iglesias o a las congregaciones por algún tipo de interés personal. Y bueno, todos son bienvenidos.
Porque tal vez no encuentra lo que buscaba, pero encuentra a Cristo. Y eso es mucho mejor. Y si usted se deleita en Cristo, Él concederá las peticiones de su corazón. Pero lo importante es deleitarse en el Señor. Eso le llenaba de gozo al apóstol Pablo. Que a pesar de que él estaba preso, a pesar de que los hermanos de la iglesia de Filipos ya no tenían a su apóstol, al referente, al hombre de Dios que les había enseñado, que les había instruido, que les había cuidado por un tiempo, a pesar de que él estaba preso, su fe no menguaba, ellos no decaían, ellos no cesaban de congregarse, de darle gloria a Dios, de hablar del Señor, aún en medio de la persecución. Esta carta fue escrita más o menos entre el año 60 y el año 64 después de Cristo. Precisamente en la época donde había una persecución tremenda contra los cristianos, contra los del camino, contra los seguidores de Jesús, de aquel Cristo. En medio de esa persecución, los cristianos de aquella época se mantenían firmes. Y eso a Pablo le llenaba de gozo. Imagínense que un día yo me fuera y después volviera a regresar. Pero qué gozo sería que ustedes o escuchar, o el hermano Bartolomé se fuera y allá donde él esté, escuchar que los hermanos de San Juliano siguen en la fe y siguen proclamando a Cristo. Y no es que el hombre de Dios no haga falta, sino que quien sostiene la iglesia es Cristo mismo. Es que es Cristo, es la vida de la iglesia. Entonces la iglesia debe aferrarse a Cristo y amar a los hombres de Dios, amar a las mujeres de Dios, aprender de ellos, imitar su fe, vivir como los hombres y las mujeres de Dios lo hacen, pero saber que también son hombres y mujeres necesitados de Dios y que el único que nos puede sostener es Cristo Jesús. Entonces, después de estas palabras que Pablo les escribe, les anima y les motiva a seguir adelante, dice verso 25: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo tenía un deseo de volverlos a ver. Él quería estar con ellos. Él los amaba a todos. Y por eso se preocupaba por ellos. Y cuando él escuchaba las cosas que los hermanos estaban haciendo, aún en tiempo de persecución, él se alegraba y oraba por ellos. Y los hermanos oraban por él. Porque eso debe ser la iglesia. Orar los unos por los otros. No pensar que los hombres de Dios deben hacerlo todo por nosotros. También ellos necesitan del Señor. No pensar que el hermano que está caído, que el hermano que está necesitado, está así por su desobediencia y que pague las consecuencias. Nosotros debemos de ayudar a los demás, orar por los demás. Qué hermoso es que alguien te diga: yo estoy orando por ti. Eso sería mejor que te digan: te invito a cenar. Porque que alguien ore por ti está intercediendo delante del Padre. No solo por sí mismo, sino por el bien tuyo, por un problema que te está pasando, por tu necesidad. Y si no te falta nadie, está bien, pues que Dios te siga bendiciendo. Ese es el deseo, debería de ser el deseo de la iglesia. De aunque si nos separan divisiones humanas, aunque si nos separan denominaciones,
aunque si nos separan, hermanos, privilegios, aunque si nos separan quizás muros, aunque si nos separan distancias, pero en el mismo sentir, en el mismo espíritu, la iglesia debería de estar y permanecer orando los unos por los otros. No preocuparse por cuántos tengo yo, o cuántos tiene aquel, o qué hago yo, o qué hace aquel, y ahí estar pendiente de los problemas o de los errores de los demás, sino más bien como Pablo, alegrarse porque sea de una u otra manera, Cristo se sigue anunciando y el mundo necesita de Cristo. ¿Me está comprendiendo? Ahora, el título del mensaje es Caminad como es digno del Evangelio. Ahí lo dice y más adelante acompáñame. Dice: versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que ¿qué dice? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ese es el tema de esta noche, con el cual estoy casi por terminar. Después de que Pablo les da esas palabras de motivación, esas palabras de amor, Pablo, hermanos, les abre el corazón a ellos en esa carta y la envía a ellos. Y me imagino que cuando ellos recibieron una carta de Pablo, no sé cómo llegó a ellos, cómo llegaba, si la llevaba Lucas o se la daba a otro discípulo y otro discípulo se la daba a otro, total de que llegaba donde estaban los hermanos de Filipos. Y había alguien ahí que se encargaba de leerlo, abría el pergamino o el pedazo de cuero de lo que sea y comenzaba a leer esas palabras. Y me imagino, hermanos, que las lágrimas rodaban en los ojos de ellos al escuchar las palabras del hermano Pablo, que quizás algunos pensaban que estaba muerto, otros quizás hubieran pensado que los había olvidado, otros quizás hubieran pensado que a saber cómo estaba. Pero al escuchar las palabras de él, que los motiva, que se goza, que se alegra, y que si fuera por él, se fuera con el Señor, pero también por amor a ustedes quisiera quedarme, dice. Me imagino esas palabras, hermanos, que los hacía llorar a los hermanos y los animaba a dos cosas. Uno, a seguir adelante en la fe en Cristo Jesús. Esas palabras les animaban, la fe de ellos se fortalecía y se gozaban, se regocijaban, y también oraban más por el siervo de Dios que estaba preso. Aquel que un día oró por ellos, aquel que un día, si no hubiera sido porque él se quedó en la cárcel con su compañero Silas, ese hombre llamado el carcelero y su familia no hubieran conocido a Cristo. Una familia que se hubiera quedado sin padre porque él se iba a matar. Y Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos, no nos hemos escapado. Entonces esa actitud del apóstol impactó en él y dijo: estos hombres tienen algo diferente. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y ahí Pablo le predicó el evangelio. Cuando la gente vea algo diferente que usted, cuando la gente vea que usted es diferente, que usted se comporta diferente, que habla diferente, que ya no anda viendo los errores de los demás, sino que usted refleja a Cristo y ama aún a aquellos que hablan mal de usted. Usted los ama, usted no se hace igual que los demás, usted no paga mal por mal, usted paga mal, bien por mal. Cuando usted es diferente, entonces la gente se va a acercar a usted y le va a hablar de otra manera, y entonces ahí será la oportunidad para hablarles de Cristo. Y la gente va a creer más a lo que nosotros somos que a lo que decimos, porque hace más ruido lo que hacemos que lo que hablamos. ¿Me explico?
Entonces Pablo, después de haberlos consolado y animado, les dice: solamente una cosa les digo, y con esto concluyo el primer capítulo de la carta: que os comportéis como es digno del Evangelio. Este es el mensaje que les traigo hoy, hermanos de San Julián. Sea que esté presente o esté ausente, que os comportéis como es digno del Evangelio. Eso es lo único que pido, dijo Pablo, a ustedes de Filipo. Que se comporten como es digno del Evangelio. Guardes esas palabras ahí en su corazón. Que no se le olviden a la salida. Que no se le olvide la palabra cuando llegue a la casa. Por eso es que a mí me gusta que uno esté atento a la palabra, porque la palabra, hermanos, es la que nos da vida. La palabra es la que nos cambia, nos purifica, nos transforma. La palabra nos limpia. La palabra nos hace más como Cristo. La palabra nos enseña a Cristo. La palabra nos dice lo que Cristo quiere y espera de nosotros. Entonces la palabra no se puede desperdiciar, no se puede usted distraer, no puede estar así. Por eso, porque entonces el enemigo le robó el mensaje. Y ya mañana usted ya no se va a acordar cuando le llegue una prueba, cuando le llegue una tribulación y su fe flaquee. Ya no se va a acordar de aquellas palabras que el apóstol dijo: comportaos como es digno del Evangelio. Aún en las prisiones, aún en los problemas, aún en las dificultades, aún cuando todos te den la espalda, aún cuando veas que la marea sube y que los problemas te agobian y que la situación es difícil y que nadie da algo por ti, recuérdate que aún en las prisiones, aún en la dificultad, Cristo está ahí siempre para ayudarte, para fortalecerte, para bendecirte, porque aunque los hombres falten, Cristo va a estar siempre ahí para levantarte, para ayudarte, para confortarte y que tu fe no falte. Y aunque no haya alimento en los graneros, y aunque no haya fruto en los graneros, aunque no hayan vacas en los corrales, pero con todo me alegraré en Jehová. Con todo mi alma le alabará. Y dice: en nada se intimiden por los que se oponen, porque ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros, hoy sí termino, es concedido a causa de Cristo, que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Yo termino con estas palabras. En la vida cristiana habrán dificultades. No crea que todo es color de rosa en la vida cristiana. Habrán altos y bajos. Habrán pruebas y tribulaciones. Habrán enfermedades, porque no estamos exentos de la enfermedad. Habrá pobreza. Y también habrá bendición. Habrá prosperidad. Pero lo importante es que nosotros como cristianos aprendamos a tener una vida dependiente de Cristo. Porque cuando usted aprende a depender de Cristo, y eso lo va a hacer a través de las experiencias que se viven en el Evangelio. Cada prueba nos puliche, nos purifica. Cada prueba, cada dificultad,
cada victoria o cada derrota nos van moldeando al carácter de Cristo. A fin de que su vida cristiana, su madurez espiritual, cada día va creciendo como la luz de la aurora. Y entonces cuando usted ya está fundado sobre la roca, cualquier viento que venga no lo va a derrotar, no lo va a botar tan fácil. Pero si su vida cristiana, aún a pesar de los años, no está fundada en la palabra de Dios, usted solamente viene a pasear a la iglesia, solamente viene a pasar el tiempo a la iglesia, solamente viene a hacer algo bien delante de Dios, a creer que por venir al culto usted está agradando a Dios. No es así. Usted tiene que venir, pero esperando que el Señor haga algo en cada culto, en cada palabra, en cada predicación, en cada oración, en cada alabanza que se cante. Que Dios, que Cristo vaya reflejándose en usted y que usted se vaya pareciendo más a Cristo cada día. Imagínense los que tienen 20 años en el Evangelio, 30. Deberían de iluminar como Moisés la luz de Cristo. Y los que tienen 5 años, los que tienen 1 año, los que apenas están comenzando con 6 meses. Anhele más de Cristo. Abra su corazón a Cristo. Ame su palabra. Estudie su palabra. Cómase la palabra. Y verá que su carácter se va a ir formando como un cristiano sólido. Y entonces usted podrá decir como Pablo: sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Solamente comportaos como es digno del Evangelio. Si otros se comportan mal, usted no se comporte así. Si otros hablan mal, usted no hable así. Y si usted se comporta mal, vuelva a enmendar su error. Vuelva a Cristo. No imite lo malo, imite lo bueno. Entonces usted se comportará como es digno del Evangelio. Amén, hermanos. Les aconsejo que vean la película El Apóstol Pablo. Hay una película que se llama así, El Apóstol Pablo. Busque esa película y se va a dar cuenta de cómo lo dramatizaron. Pero él está en las prisiones. Llega Lucas, habla con él, le lleva los mensajes de los hermanos. Pablo se regocija, aún con la espalda latigada, llena de heridas. Lucas se pone ahí a limpiarle las heridas y entonces él está narrando y Lucas está escribiendo estas cartas. Es maravilloso como una película le puede reflejar y le puede hacer recordar la palabra del Señor. Eso les recomiendo, no ir a ver otra película. ¿Amén? Vamos a orar, queridos hermanos. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor por su palabra. Y cada día que vengamos y escuchemos, sea quien predique, sea quien sea, usted dígale: Señor, quiero escuchar tu palabra. Y que ese mensaje que el hermano o la hermana traiga, que sea alimento para mi alma. Amén. Buen Dios y Padre que estás en los cielos.